Hoy les vamos a hablar de esas últimas investigaciones que revelan que en países donde la incidencia de cáncer es mayor, hay una relación directa con la grasa. Grasa, cáncer. Y justamente esto lo vamos a profundizar de la mano del doctor que viene con nosotros hoy, el oncólogo Mauricio González. Doctor, siempre es un placer tenerlo aquí en casa. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos los televidentes. Doctor, quizá entender un poquito, ¿verdad? Esa relación entre grasa, cáncer, ¿qué es lo que propicia? ¿Qué hace para que esto suceda? En realidad es que el problema de grasa lo vamos a poner un poquito más grande. Le vamos a dar el nombre de obesidad. El problema de obesidad en nuestro país es importantísimo. Ojo que no tenemos estadísticas nuevas, pero para el 2009 el 64% de los costarricenses eran obesos. El 64. 64%. Y estoy hablando de un 30% en niños. Sí, altísimo. 64 ya en general, adultos y los más, 30% en niños. En una enfermedad, porque en realidad la obesidad es una enfermedad que tiene una connotación muy social, tanto que inclusive, y me atrevo sin decir muchos nombres, en algún centro de salud de nuestro país, le prohibieron a los médicos decirle a los pacientes obesos que eran obesos, porque los estaban insultando. Pero resulta ser que la obesidad, como acabas de decir, es un problema que siempre lo habíamos determinado para presión alta y para diabetes. Pero el simple hecho de la obesidad, de la ingesta inadecuada de grasas y otro tipo de alimentos, va a condicionar una serie de procesos químicos que van a llevar y bioquímicos que eventualmente van a llevar a producir cáncer. ¿Qué hace? Y ahí quisiera que usted me explicara, porque, ¿verdad? Uno realmente dice, bueno, ¿qué hace la grasa? ¿Alimenta un tumor o cómo es que se relaciona para que ese tumor nazca en nuestro cuerpo? Mira, en realidad hay 5 formas diferentes en las cuales actúa. La primera, o bueno, en orden indistinto, ¿verdad? Vamos a ir intentando entrar un poquito en cada una de ellas. Perfecto. Lo primero que tenemos es que los pacientes obesos tienen la tendencia a producir, a no poder meter la insulina en el cuerpo. Hacen diabetes por intolerancia a la insulina. La insulina, que no solamente es la hormona que nos mete el azúcar bien dentro de las células, resulta ser que también tiene una capacidad productora o estimuladora de crecimiento, algo que llamamos insulin growth factor, o sea, factor de crecimiento de la insulina. Y esto va a actuar directamente sobre las células, ya que no está transitando, no logra meterse en la sangre, entonces está transitando por todos los tejidos, y entonces cualquier célula que esté por ahí susceptible o que esté empezando en su proceso maligno, ahí vamos a empezar a tener un concepto importante de crecimiento celular. ¿Me explico? Entonces, sí. ahí tenemos uno de los mecanismos. Ojo, es uno. Estamos hablando de una gran cantidad de mecanismos. Sí. Tenemos más. Tenemos también que los pacientes obesos son pacientes que andan inflamados. Andan en lo que llamamos un síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, esa inflamación crónica también favorece la producción de algo que llamamos interleuquinas, que son unos mediadores que eventualmente van a ir dañando la célula endotelial y van a ir favoreciendo cáncer. Entonces ya no estamos hablando de 2 factores, de 2 elementos que no solamente nos van a hablar, uno, de la propia diabetes con todos los problemas que tenemos. Correcto. De hipertensión arterial, de infartos, de cardiopatía, sino que además estamos empezando a favorecer un segundo proceso. Y en relación al proceso inflamatorio, ahí viene el tema que los obesos siempre se están quejando, ¿cómo me duele? ¿Qué cansado estoy? ¿Qué tema tengo aquí? Pero además estamos interactuando en algo terrible, ¿verdad? Como es la formación de un cáncer. Y es que aquí mucho depende de qué comemos y de cómo comemos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta en forma muy importante. El otro mecanismo que tenemos es el tema de la formación de grasas propiamente. Ingerimos una gran cantidad de grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Nosotros dividimos en realidad, en el momento en que nosotros analizamos cada uno de los alimentos, hablamos de grasas saturadas y de grasas insaturadas, o sea, unas que están saturadas con oxígeno, otras que no. Las malas son las saturadas, que son más frecuentes en carnes animales. Las insaturadas son más frecuentes en otro tipo de animales, más bien de tipo, las primeras animal vacuno, las segundas las vemos más frecuentemente en peces. Ahí vemos una buena chuleta, que muchos la desearán, doctor. Mira, Esta es... ¿Qué tipo de grasa? ¿Y esta grasa a dónde se acumula? ¿A dónde se va? Eso es una pregunta muy interesante, ¿ves? Cuando nos enfrentamos con las chuletas, que la gente le tiene un gran problema a la carne de cerdo,
La carne de cerdo en realidad tiene la grasa propiamente, la manteca de cerdo. La grasa de cerdo va a tener una combinación que es un 44% de grasas saturadas, 44% de su 100%. O sea, mucha gente estoy segura que se imaginaba que era como el 100%. No, es un 44, son 44 gramos por cada 100 gramos Ajá. y va a tener además 34, va a tener 34 gramos por 100 y 14 gramos por 100 de grasas insaturadas y monoinsaturadas. Es decir, es un problema de alimentación, es decir, no es algo que podamos dejar de comer, puesto que tiene cosas positivas, Sí, sí, pero tampoco podemos abusar. Claro, mucha gente claro. la ha satanizado la carne de cerdo Totalmente. y ha dicho, no, mira, eso es 100% grasas saturadas. No, lo cierto del asunto es que son de las carnes más equilibradas. Claro, eso depende de la edad del animal en el momento en que fue sacrificado. Ah, ¿de verdad? Sí, claro, entre más jóvenes son los animales, mayor cantidad de grasas insaturadas tienen. O sea, más Más saludables, entre comillas. saludables, ¿no? Ajá. Son un poquito más saludables en el caso del cerdo en particular. Y esa grasilla, digamos, ¿verdad? Sobre todo la grasilla esa blanca que vemos alrededor, que podríamos pensar que es lo más dañino. Pero ¿esa grasa dónde se va, doctor? Esa grasa se deposita en nuestro cuerpo en tres formas. Bueno, de hecho esa es la grasa saturada. Ah, bueno, esa es, sí. Entonces, de verdad sí es la más, podríamos sacarla, digamos. Esa podríamos quitarla. La grasa saturada tiende a tener ese color blanquecino y efectivamente esa es tal vez la que nos va a dar un poquito más de problema. Se nos va a depositar en tres sitios diferentes, en realidad, y aquí también es otra cosa importante de manejar el tema de grasas. En este momento hay un gran auge en manejar pesos y dietas locas y pierdo por aquí y pierdo por allá. Lo cierto es que la grasa en el cuerpo se va a acumular en tres sitios o tres formas diferentes. Una que llamamos grasa visceral, que es la grasa que está alrededor de todas las vísceras, como su nombre lo dice, el hígado, algo por dentro que llamamos epiplón, de los intestinos. Esa es la grasa más dañina. Ah, ok. Ahí y ese es uno de los sitios principales donde se deposita. Se va a acumular. Claro, desde el punto de vista cáncer, esa es una de las grasas más dañinas. El segundo lugar donde se va a depositar va a depender si somos hombres o mujeres. Los hombres tendemos a ser un poquito más panzoncitos, las chicas un poquito más de cadera y un poquito más de glúteos. Cierto. Es el segundo sitio donde tiende a acumularse la grasa, este tipo de grasas. Que es no la grasa visceral, es la grasa corporal. Y tenemos un tercer lugar que llamamos grasa parda. Parda. Parda, porque tiene un color precisamente pardo, un color café. Esta grasa parda la vemos en diferentes partes del cuerpo y el tema con la acumulación de esta es que puede ser eventualmente dañina para enfermedades cardiovasculares o para enfermedades de venas y otros lugares. ¿Cómo hace esa grasa que consumimos, digamos, cómo se adhiere a los órganos o cómo se adhiere a las arterias, o, por ejemplo? Mira, es una pregunta interesantísima. En realidad, cuando nosotros comemos, hay que tener algo muy presente. Nosotros somos un laboratorio químico. Absolutamente todo lo que comemos es venenoso. Todo. Todo. Todo lo que comemos es absolutamente venenoso. Lo que pasa es que eso se absorbe en el intestino, pasa por el hígado es nuestro procesador, ¿verdad? Nuestro laboratorio químico, y entonces él es el que dice, hey, esto, le cambio aquí esta molécula química, lo mando para aquí, lo mando para acá, y entonces así es como le quito la toxicidad. En el caso de las grasas saturadas, tienden a depositarse, por su propia condición, tienden a depositarse en los sitios que te había comentado, además de en las arterias, en las venas, y que por el proceso inflamatorio que llevan, que todavía me falta un par de cosas más en cáncer, pero en el proceso inflamatorio también es cuando empiezan a comerse los nervios en los pacientes diabéticos. Los nervios. La mielina, Sí. los nervios son cosas eléctricas, son como si tuviéramos un cable eléctrico cubierto con una capa. Entonces, cuando tenemos esta capa, en caso de los azúcares elevados, empiezan a comerse esa capa y por eso las personas diabéticas empiezan a sentir ese dolor quemante que empieza en las piernas, que es insoportable, porque tiene un cortocircuito eterno, ¿verdad? Increíble. Entonces es un problema grave, ¿verdad? Ahora, doctor, que hablábamos, por ejemplo, de la carne de cerdo. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los famosos chicharrones? ¿Por qué verdaderamente al cocinarlos de una manera, como son los chicharrones en esas pailas de aceite, al freírlos, se vuelven tóxicos o dañinos? No, ¿O no necesariamente? Es que ahí cubren dos elementos. La última vez que tuve el honor de conversar con vos, hablábamos de cocción de alimentos. Cierto. Habíamos hablado de cocción de alimentos. Entonces, tenemos varios elementos. Primero,
La carne que utilicemos ya va a tener su propia característica como tal de ser carne de cerdo, que es una grasa que van a estar lleno de grasas saturadas, pero un mixto ahí de grasas insaturadas. Ahí es comible. Le vamos a sumar además la manteca, que usualmente es manteca de cerdo, en la cual viene la cuestión esta nadando y que la vamos a ingerir. Ahora, esta ingesta de esta comida se convierte, esa grasa saturada, en el momento en que sube arriba de 100 grados centígrados se deforma y se convierte en una grasa intermedia, que llamamos grasas trans. Sí. Ese es el cuento de las grasas trans. Grasas saturadas, grasas insaturadas y hago en el medio La trans. la trans. Y esta que está en el medio, el tema que tenemos es que sí es importante en enfermedades cardiovasculares. No se había, hasta se pensaba que tenía una gran injerencia en cáncer de colon. Ahora lo que nos hemos dado cuenta más bien es que la baja, la suma de baja ingesta de comidas, de ensaladas, un tránsito intestinal lento, con mala hidratación, hace que se mantenga mucho tiempo en contacto los restos de comidas que van pasando por el intestino con la célula del intestino. Y en particular con la bilirrubina, que la bilirrubina es algo que propiamente producimos para deshacer las grasas. Pero entonces de pronto el cuerpo se encuentra con algo que no puede deshacer bien porque el cuerpo sabía que era saturado y que era insaturado, pero las trans, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces, ese contacto de la bilirrubina con la célula del intestino, que se conoce como enterocito, eventualmente la bilirrubina favorece el factor de crecimiento celular y el factor de crecimiento tumoral que habíamos hablado en un inicio del paciente obeso. Entonces lo estimula ese crecimiento a que aparezca y esa es una de las causas o de las teorías para la aparición de cáncer de colon relacionado con obesidad, porque es importantísimo. ¿Qué máquina más compleja somos, doctor? No, somos complejísimos. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba dietas y la cantidad de ofertas diferentes que tiene el mercado. Cuando hablamos de, usted mismo lo dijo, ¿verdad? Es la grasa de cerdo, que generalmente, o la manteca de cerdo es con la que hacemos o los chicharrones o también los deliciosísimos tamales que esperamos para ahora, para diciembre. Claro. Pero también se ha dicho mucho, se ha satanizado de alguna manera también este tipo de grasas y ahora hay un montón de aceites diferentes, unos industrializados, unos más naturales, y uno dice, bueno, ¿qué uso? ¿Qué es lo correcto? O no lo correcto, lo más saludable, si pudiéramos decirlo. Eso también es sumamente importante. Mira, cuando uno se enfrenta a este tema de alimentación, y pues lástima que no tenemos un nutricionista que nos acompañe, que nos ahonde un poquito. Sin embargo, te hablaba de grasas saturadas y grasas insaturadas. Correcto. Cuando nosotros relacionamos cáncer con obesidad, tenemos que relacionarlo con cáncer de mama, en caso de las mujeres, que es el cáncer más importante y que está matando más muchachas en nuestro país en este momento, relacionado con tumores sólidos, cáncer de estómago, va de camino, pero cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de próstata en hombres. Wow. Está fuerte, Y todo eso están relacionados solamente con obesidad e ingesta de alimentos. Sin embargo, esos son factores que pueden ser ambientales, que pueden ser manipulados para disminuir la incidencia. Ahorita te doy un dato interesante en eso. Sin embargo, entonces, ¿cuáles grasas podemos comer? Bueno, las grasas que son insaturadas. Y aquí tenemos que luchar tal vez contra el comercio. Sí. Las grasas insaturadas son las que están en las semillas. En las que están en las almendras, en la que está en el maní, en la que está en el aguacate, en la que está en un montón de alimentos. El coco. El coco son otros 100 pesos. El coco lo han... Porque ahora que lo han promocionado tanto, uno... Sí, pero el coco, ¿cuál fue la primera característica que te dije de las grasas saturadas? Que se ponían de qué color cuando vimos la carne. Ay, sí. Blanca. Sí, blanca. O sea, todo lo blanco también hay que... El coco, que lo han ensalzado, totalmente. Yo no le voy a quitar sus propiedades positivas, pero hay que tener cuidado porque en realidad la grasa principal del coco es grasa saturada. Saturada. Es grasa saturada, entonces no va a limpiarte las arterias para si estás hipertenso, no te va a ayudar en los nervios si sos diabético, no te va a ayudar a prevenir cáncer. Como tal, sí es una fuente de alimentación buena, no te voy a quitar, ¿verdad? Porque, insisto, y lo hemos dicho en otras veces, somos omnívoros, nosotros no somos vegetarianos puros, es decir, no somos herbívoros, nosotros necesitamos un poquito de cada cosa, con medida, pero no hay que satanizar este asunto. ¿El aceite de oliva sería el ideal? ¿Seguimos pensando en eso? Seguimos hablando del aceite de oliva sin cocinar. Recordemos que el aceite de oliva, en el momento en que se cocina, pierde sus propiedades y ya está, hasta ahí llegó. No sirvió absolutamente para nada. Si quisiéramos freír algo,
¿Qué Lo que sería? hablamos la vez pasada, tenés que subir a menos de 100 grados centígrados, ir cocinando ahí poco a poco para que no se cree ni la cáscara de lo rico, dice uno, ¿verdad? La Ujú, corronchita, el quemadito, ujú. pero no debería llegar a uno a ese punto de fritos. Ok, entonces, para que nos quede clara esta parte de la grasa en nuestra alimentación, si hablamos de que efectivamente hay que saber reconocer y hay que trabajar en eso, cuáles son las grasas saturadas. ¿Las saturadas solamente están en carnes o también están en otro tipo de Como productos? te decía, están en otro tipo de productos, como en este caso el coco, por ejemplo. Ajá, bueno, En exacto. este caso con el coco, pero la fuente principal son animales, animales vacunos o animales de este tipo. Y es interesante el manejo de la alimentación, ahora que decías, porque resulta ser que las estadísticas han demostrado que en el momento en que vos disminuís tu ingesta, no que la llegas a cero, simplemente la empezás a controlar. El caso de cáncer de mama, Ujú. solamente dejar de comer cáncer de mama disminuye en un 50% la probabilidad de tener cáncer de mama para una persona susceptible. ¿Bajar de comer qué, perdón? Grasas saturadas, comida. Grasas saturadas. Así, así de relaciones. Así de relación, una mujer que tenga cáncer de mama, que sea posmenopáusica, que es muy Ujú. importante aquí, premenopáusica, posmenopáusica, Ok. una muchacha posmenopáusica que disminuya su peso corporal, Ajá. disminuya su grasa visceral y su grasa periférica, Ujú. y disminuye en un 50% su probabilidad de sufrir cáncer de mama y un 25% su probabilidad de morir por cáncer de mama. Es que esto realmente arroja una recomendación directa, inclusive para todas las mujeres que tienen alguna incidencia de Por familia. supuesto. Hay que ponerse a trabajar en el peso y en la buena alimentación. Y es que esto se explica muy fácilmente. Resulta ser que las mismas grasas producen hormonas, favorecen la producción de estrógenos y esos estrógenos pueden actuar directamente sobre la mama o pueden actuar en otro tumor que es terriblemente frecuente para nosotros, que es el cáncer de endometrio. Ya la partecita de adentro del útero, la que se crece para que los bebitos crezcan, el cáncer de endometrio que además es terriblemente agresivo, Sí. su alimentación principal son los estrógenos. Entonces lo alimentamos en el momento en que la paciente obesa lo estamos alimentando. El paciente obeso con cáncer de recto es frecuentísimo. Prácticamente, la semana pasada operé 2, 3 casos de cáncer de recto y todos eran obesos. Todos, ni uno solo era delgado. Y eso es una cuestión, es una relación también directa entre uno y otro. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo, qué sé yo, ponerle ojo. Y por qué no, luchar en los medios de comunicación por un cambio de la visión, no solo del consumidor, sino del productor, ¿verdad? Porque vos llegas a un restaurante y te venden bueno, en algunos restaurantes, no voy a decir cuáles, te venden la comida propia en 6.000 colones, ¿verdad? Y una ensalada en 4.000, una pizza, Sí, sí, sin decir sí, marcas ni sí, nombres. sí, sí, Te dan una pizza en 6.000 y una ensalada en 4.000. sí. Y la ensalada le están sacando un poco de repollo, un poco de tomate, un poco de... Ujú. Porque probablemente es mucho más el margen De ganancia, de ganancia, digamos. ¿verdad? Pero, y claro, te tientan porque las harinas tienen una característica muy particular, te causan placer Sí. a corto plazo Y la saciedad. y te dan una sensación de saciedad. Entonces, claro, la persona come, come, qué rico con esto, ¿verdad? Le sumamos un poquito de azúcar por aquí, otro por allá. Ay, sí. Y es un tema muy de educación, ¿verdad? Y realmente está demostrado que disminuir esa grasa corporal ya no es algo estético, ya no es para verme bonito en Es que eso vestido es de lo que nos tiene baño que quedar claro a o en todos. bikini o en algo Ujú, más, ¿verdad? ujú. Es que en este momento, gracias a Dios, en Costa Rica vamos a vivir cerca de 80 años. Los hombres estamos viviendo 80 años, las chicas un poquito más, para siempre. Para que ahora la generación nuestra probablemente llegue a 90, queramos O no, no queramos. o no queramos, Lo ¿verdad? que Y es, Dios determine, no, no, exacto. queramos o no, es muy probable Sí, que llegue. ¿Por qué? sí, Porque sí. los médicos no te vamos a dejar morir de hipertensión, no te vamos a Sí, dejar de morir de sí. diabetes, te van a ir cortando pedacitos, pero vas a ir siguiendo, ¿verdad? No te vamos a dejar morir de cáncer porque la detección temprana salva vidas y Claro. los programas de detección son Ujú. cada vez más importantes, pero no estamos actuando en el punto más crítico. Detección temprana significa ya lo encontré, pero las poquitas cosas que podemos hacer de prevención Ujú. están aquí, a esta edad, ¿verdad? Y con los chiquitos pequeños, niños obesos, Sí, ¿verdad? va a determinar la calidad en esos años que nos queden. Por supuesto, de los 40 para allá, seguimos, ya no es para arriba. Ahora lo que queremos es una meseta que sea lo Lo más más plana, lo más exacto, plana, por y no supuesto. una crisis, ¿verdad? Y Sí. después quedarnos ahí sobreviviendo, ¿verdad?
Y entonces es gravísimo este tema de obesidad y cáncer, ¿verdad? Como hemos estado hablando, que hay mecanismos claramente, y bueno, podemos nombrar todavía otro par de mecanismos si eventualmente viene el caso. Doctor, y digamos la incidencia, usted hablaba también de una parte ambiental, la incidencia o la ingesta de grasas en diferentes zonas de nuestro país tiene un diferente impacto. Es decir, ¿por qué en algunas zonas hay mayor incidencia de cáncer? Bueno, y ahora a propósito de las grasas, porque los esquimales, por ejemplo, que consumen la grasa, ¿verdad? Ve qué importante, hablamos De de la esquimales. ballena justamente para no tener tanto frío. Sí, pero es que ahí estamos hablando de otro tipo de grasa animal. Estamos hablando de la grasa que viene de los pescados. Correcto. Y esta tiene omega 3 y tiene omega 6. Bueno, esto es de apuntar. Entonces, sí hay una diferencia entre la grasa de Por los supuesto, pescados por supuesto. contra las carnes. Claro, sí. Y es importantísimo porque la grasa, precisamente animal, que viene directamente de pescados, es omega 3, es omega 6, que son más bien de tipo protector para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no favorecen los crecimientos, el factor de crecimiento tumoral, no favorecen el factor de crecimiento de la insulina, no permiten que se creen placas de ateroma, no se depositan en el cuerpo fácilmente, se utilizan y rápido se convierten en energía y se pierden. Sí, son una maravilla, entonces. Son una maravilla desde ese punto de vista como fuente de alimentación positiva, ¿verdad? Ahora, ¿y los mariscos tienen esa misma característica? Sí, sí, Pudiéramos los decir que la grasa, por ejemplo, cuando hablan de camarones, que Sí. toda esa grasa es buena. La que viene propiamente de la carne de ellos, ¿verdad? Volvemos a poner, los camarones usualmente los sofríen, ¿verdad? Entonces, ahí el que peca y reza empata, dicen, pero no se vale tanto el empate, ¿verdad? Porque lo estamos quemando. Los estamos cocinando y ese elemento de esa cascarita, de esos restos de vegetales que quedan en la cáscara, en la piel del camarón previo a comer y todo esto, pues son cancerígenos, ¿verdad? Y recordemos que van, dependiendo del calor, van penetrando. Uno dice, no, es que yo solo cociné por fuera, no, pero tuvo que entrar, el calor tuvo que entrar y tuvo que degradar las proteínas del camarón o del pescado. Pero un camarón en ceviche no. Comételo en ceviche. Sos peruana, ¿verdad? Sigamos comiendo mucho pescado. Ahora, en cuanto a cocinar, por ejemplo, todo esto, ahora que mencionó, cuando lo ponemos en el sartén, algún tipo de alimento diferente, cualquiera, los aceites vegetales, ¿verdad? Que también hay una gran gama. ¿Volvemos a al tema de la temperatura o en qué debemos de fijarnos cuando hacemos la escogencia, ¿no? No, primero el tipo de vegetal que estamos utilizando. Ya sabemos que en el caso del coco no es una de las mejores formas de cocinar. Le da un sabor muy rico, no lo voy a negar y uno puede, para los que le gusta, ¿verdad? Si no, la provincia de Limón se me va a tirar encima, ¿verdad? Y la verdad es que tienen comida muy rica propia, a base de este tipo de productos. Pero sí tenemos que ver muy bien qué vamos a hacer y una vez más qué temperatura vamos a utilizar. Hay que hacer un cambio en nuestro país en relación a la forma en que nos alimentamos. Podemos comer de todo, insisto, podemos comer carnes. Claro. Es más, no podemos, debemos comer carnes porque no tenemos otro lugar para conseguir aminoácidos o proteínas para conseguir músculo. No viene de otro lado, a menos que quieras gastar un montón de plata en suplementos. En suplementos, sí. En suplementos por izquierda y derecha. Y es mucho más caro el dichoso suplemento y no logra tampoco conseguir la cantidad de aminoácidos esenciales y de proteínas básicas. El tema entonces vuelve a ser, sí, puedo usar aceites vegetales, pero tengo que cocinar de abajo para arriba. Empezar suave, vaya el alimento cocinándose lentamente, llegar al punto, antes de que llegue al punto de ebullición ese aceite, evitar en la medida de lo posible que sean frituras, porque ahí es donde estamos empezando a tener un aceite que no sirvió para nada, porque ya lo degradamos, ya no tiene valor nutricional. Los beneficios, claro. No tiene valor nutricional, no tiene beneficio protector, pero estamos perdiendo al mismo tiempo y le estamos sumando la posibilidad de cáncer. Volviendo a las zonas que habíamos mencionado, doctor, ¿hay una incidencia mayor en zonas diferentes de nuestro país? ¿De ¿Por cáncer? algo en especial? Sí. Mira, el cáncer es una enfermedad muy interesante y es una enfermedad compleja, es una enfermedad genética. Genética significa que el corazón de la célula, la vez pasada yo hacía el comentario que es un grupo de células que no quieren trabajar en equipo. Que el sensor, que el policía que se encarga de decirle, mira, mantenés en equipo, te vas para allá, el supervisor se descompuso. Esa tendencia a que se descomponga puede heredarse. Y además es recesiva, no es dominante. Es decir, se necesitan dos personas que tengan la debilidad
para que se pueda producir una enfermedad. Hay zonas que son de alta endogamia, donde la gente se casó entre sí. Y le sumamos factores ambientales, va a tener Claro. esa tendencia. Zonas de altísima endogamia, pues Cartago, Los Santos con cáncer de estómago, 50 y tantos por 100.000 habitantes y no viven 3.000 personas allí, ¿verdad? Es un número Sí, espantosísimamente alto. claro, Eh, terrible. pero también valga decir que esto es válido no solo para cáncer, ¿verdad? Bueno, Hancha, en el caso de Guanacaste, ve que qué cosa más paradójica. Hay una zona azul en Guanacaste de Sí, longevidad altísima, sí, ¿no? sí. Ellos heredaron algún otro tipo de gen, pero también una zona muy pequeñita, una comunidad muy pequeña como Hancha, hay una gran endogamia probablemente y consiguen esto, ¿verdad? Entonces le sumamos debilidad, más factores ambientales, más factores prevenibles que están en el fumado, que están en la alimentación. Entonces, por supuesto, lo que hacemos es echarle fuego, ¿no? Sí, Entonces, todos los factores, sí, todo para la es, lotería. por supuesto, si yo tengo la debilidad y le pongo duro a la debilidad, pues le estoy dando, ¿verdad? Comer. Doctor, para la gente que hoy nos está viendo, ¿verdad? Y la gente que en este momento está obesa, ¿cuál podría ser la recomendación? ¿Cuál es el paso número uno? Porque yo creo que la verdad que todos queremos estar saludables. ¿Qué sería el primer paso en sus recomendaciones? Yo creo que lo acabas de decir, Patricia. Lo primero que uno tiene que decidir es estar saludable. Y eso hay que luchar en una forma terrible contra la sociedad, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, inclusive tenemos en este momento programas en internet y programas en televisión donde sea gordito feliz. Mm, A usted le quieren decir que sea flaquito porque los flaquitos esmirriados quieren eso. No. Yo creo que hemos demostrado en un montón de formas diferentes que la obesidad es una enfermedad. Entonces, lo primero que uno tiene que querer es querer estar sano. ujú, Querer ujú. apuntar a que esos 40 años después de los 40 Mm, sean, o 50 años sean, de alzada o de una bajada muy leve claro. y no de un precipicio, ¿verdad? Eso es importante. Esa es la primera. La segunda es, diría yo, que esto es como de los alcohólicos o del que fuma, ¿verdad? Hoy no tomé, Ujú. Un día a la vez. un día a la vez, es Ujú. decidirlo. Estos son planes que tenés que decidirlo, que hay que tomar ayuda psicológica, si es del caso. ¿Por qué? Porque la obesidad está relacionada con una gran cantidad de factores, Sí, ¿verdad? claro. Estamos hablando de autoinfringirse daño, o unos grupos, otros de causarse placer en forma fácil, otros de no poder enfrentar problemas, otros simplemente no caer en cuenta. Entonces, hay una gran cantidad de elementos. O sea, no es tan fácil como yo llegar y decir, no, mire, bajen peso. No, no. Hay que encontrar. Y es un paso a la vez. Hoy, no. Mañana me sigo portando bien. Y cuando uno se da cuenta, en realidad, comer rico, come uno bien. Y más bien hasta la saciedad. Comer 6 veces al día, uno come hasta sin ganas, ¿verdad? Porque no quieres comer, pero es la única forma de ir manteniendo un cuerpo que te va dando esa energía. Ese es el número uno. Entonces, aceptarte como sos, querer hacer lo que quieres hacer y luego conseguir programas serios, que eso es muy, muy importante. Hacer ejercicio es solamente el 30% de la pérdida de peso. La pérdida de peso es 70% nutricional. Intentamos encontrar con alguna persona un programa serio, donde uno tenga adherencia, donde no hayan rebotes. Y usualmente eso solo se logra cuando hay compromiso de uno como enfermo en obesidad Sí, por supuesto. y con una persona que no es la de moda o no de moda, Ujú. sino que, hey, mira, ¿cuáles son tus resultados? ¿Cuántos te han rebotado? Cuando a mí me llegan a mi oficina, en el caso de cáncer, me preguntan mi estadística, doctor, ¿y usted ha operado esto? Sí, claro. ¿Y cómo le ha ido? Bien, más o Sí, menos. claro, claro. En ese sentido, uno tiene que ver cuál es el manejo, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil, sobre todo que no es algo que lo vas a ver hoy, estás jugando tu posibilidad de tener una enfermedad. La gente llega a mi consulta y me dice, doctor, yo le gusta, ¿está enfermo? No, no, de nada. Digo, aparte de la obesidad, ¿está enfermo de algo? Bueno, tomo pastillas para la presión, pero ya no estoy enfermo, porque ya no ven la presión alta ni la diabetes como enfermedad. Ahora, dentro de unos años dirán, bueno, tengo cáncer de mama, pero en este momento nos pasa así. Tengo tal parte, pero no, y voy bien, tengo metástasis, pero como ya la logramos mantener mucho tiempo, muchos, No, muchos no. años, entonces ya no estoy enfermo. Pero no es cierto, estamos enfermos. Y necesitamos que esta sociedad costarricense que está envejeciendo, nuestra pirámide ya se invirtió. Necesitamos que esta pirámide sea una pirámide sana
para el bien de todos nosotros. Definitivamente, doctor. Le agradezco muchísimo su visita el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, como siempre un placer. Un placer Que es pase un mío. feliz día y una feliz semana, doctor, para Igualmente. usted. Muchas gracias. Esperemos que haya calado esta conversación en Dios todos primero. nuestros televidentes. Feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias. Berito.